siendo las 12:34, damos inicio a la sesión ordinaria del día 16 de julio del 2026, que llevará el acta 1982. Con la presencia de todos los señores concejales, por secretaría damos lectura al orden del día. Orden del día de la sesión ordinaria del día 16 de julio del 2026, acta número 1982. Punto número 1, aprobación del acta número 1981. Punto número 2, mención de decretos del Departamento Ejecutivo. Punto número 3, mención de correspondencia. Punto número 4, despachos de comisión. Ítem número 1, proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando vender 8 lotes de propiedad municipal ubicados en distintos sectores de la ciudad. Muy bien, vamos con el punto número 1, aprobación del acta 1981. Todos los concejales tuvimos acceso a la misma. Quienes estemos por la afirmativa, levantamos nuestra mano derecha. 8 votos afirmativos. Punto número 2, mención de decretos del Departamento Ejecutivo. Han ingresado los decretos del Departamento Ejecutivo desde el número 161 al número 166 inclusive. Vamos al punto número 3, mención de correspondencia. Ítem número 1, nota presentada por el señor Servini sobre presupuesto del municipio. Pasamos a comisión de estudio. Ítem número 2, nota presentada por Centro de Jubilados y Pensionados Marcos Juárez, invitando al acto oficial con motivo del 50 aniversario de la institución a realizarse el día 31 de julio a las 10:30 horas. Por secretaría pasamos invitación a los distintos concejales. Muy bien, vamos al punto número 4, despacho de comisión. Ítem número 1, despacho de comisión del día 15 de julio del 2026, proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando a vender 8 lotes de propiedad municipal ubicados en distintos sectores de la ciudad. Se resuelve aprobar por 8 votos afirmativos y 1 voto negativo. Concejal Cisneros. Gracias, señor presidente. El proyecto que han remitido del Poder Ejecutivo tiene que ver con una solicitud que se había hecho anteriormente cuando hablábamos del loteo de los primos y de la posibilidad y de la necesidad de tener en cuenta una cuestión más bien social, que ya sabemos que Promovi tiene esa característica, más allá que después se ha ido transformando y ha cambiado el sentido que tenía en un inicio. Bueno, a raíz de esto han enviado 8 lotes que han quedado vacantes en distintos lotes, en distintos barrios como lo es el Antonibó, Elevación 2, Colegiales del Sur y Las Lomas. Se ha establecido un importe promedio, estableciéndolos dentro de lo que son 23 millones, 21 millones, 23 millones y medio, dependiendo de cada lote donde estén ubicados y la cantidad de metros que tengan. Estos lotes van a ser adjudicados, en primer lugar, siempre cuando las personas cumplan los requisitos, según el sorteo que se había llevado adelante para el loteo de Don Julio. Quedaron en lista de suplentes, esos suplentes se les van a ofrecer estos lotes y a medida de que vayan implementando con los requisitos van a ser adjudicados siempre y cuando lo acepte la persona, y si no se va a continuar con el orden de creación según el sorteo y la lista que se tiene que respetar. En caso de que no alcance, se utilizarán otros suplentes de otros sorteos que ya se hayan realizado. Se toma esta medida a los fines de poder cumplimentar con lo que es una alta demanda de terrenos. La verdad que lo innovador que trae esta ordenanza es la posibilidad de otorgar 72 cuotas, las cuales obviamente van a estar actualizadas, y los valores de los lotes, como lo podemos ver, no son valores que estén por debajo de lo que es el mercado. Eso también ha sido estudiado y ha sido evaluado a los fines de no poner en riesgo Promovi y la financiación de lo que es el programa. Así que tiene como fin dar un beneficio a lo que es la cuota sin una entrega inicial, y en vez de 60 cuotas establecer 72 actualizadas por UBA, como siempre se ha hecho. Así que obviamente te vamos a acompañar, agradecemos al Ejecutivo de haber tomado
comisión y que se haya podido materializar en estos lotes que han quedado vacantes. Muchas gracias. Gracias, concejal Chimero. Concejal Timori. Gracias, presidente. Nuestro bloque también va a dar el voto afirmativo a esta ordenanza y realmente tengo que manifestar a título personal y también en representación del bloque nuestro beneplácito por esta medida, porque es algo por lo que venimos bregando hace muchísimo tiempo, tratando de que existan lotes que se pongan a la disposición de la ciudadanía, pero con un criterio social. Y cuando hablo de criterio social, entiéndase bien, no hablo de regalar los lotes. Hablo de facilitarle los lotes o la compra de estos lotes a un estrato social ubicado en el medio, que son gente que a lo mejor son empleados, que disponen de un sueldo, que lo pueden pagar, pero en otros planes anteriores se le exigía una entrega del orden del 30%, que si hacemos un número rápido sobre los terrenos estos, que están todos en el orden de los 20 millones de pesos, significa disponer de 6 millones y medio de pesos. No escapa ninguno de nosotros de que disponer hoy de 6 millones o 6 millones y medio para un trabajador se le hace muy cuesta arriba. Entonces, evidentemente, esto hacía que mucha gente que lo merecía y lo podría haber pagado si hubieran tenido algún tipo de facilidad adicional, no podían acceder a estos programas. Esto lo venimos planteando desde hace muchos años. Yo personalmente, no solo en este consejo, sino en consejos anteriores, y jamás tuvimos respuesta para lograr, aunque sea un mínimo porcentaje de esos lotes, para que se pudieran disponer, no sabía la palabra, gracias, disponer para gente que verdaderamente lo merece y lo puede pagar. Entonces, cuando vemos estas cosas, realmente nos resulta muy agradable, porque vemos que el espíritu con el cual fue creado este programa municipal de la vivienda se está rescatando y se está respetando. Porque en otras adjudicaciones veíamos que como la mayoría de la gente no podía disponer de estas entregas iniciales, ¿qué es lo que ocurría? Se le terminaba adjudicando a gente que verdaderamente no lo merecía. A lo mejor cumplía con los criterios que fija el promovio, pero a lo mejor eran hijos de padres con muy buen poder adquisitivo, pero claro, ellos no tenían ninguna propiedad a su nombre, entonces encuadraban dentro de lo que fijaba el promovio. Yo creo que, estoy convencido, porque fui uno de los fundadores junto con Andrés de la Rosa, fuimos los que fundamos o iniciamos este programa municipal de la vivienda, y el espíritu fue ayudar y facilitar el acceso a terrenos, a propiedades, para un estrato medio de la sociedad. Y reitero, cuando uno habla de lote con fines sociales, no es de regalar, porque el que regala, el que lo recibe muchas veces ni siquiera lo valora, porque si me lo regalaron es como si no valiera. No. Cuando a uno le cuesta acceder a algo es como que lo valora más. Por eso es importante entregarlo con facilidades, pero exigirle el pago. Por eso nuestro beneplácito con estos 8 lotes, que no son una gran cantidad, pero es un inicio. Y como todo inicio, a veces tiene que ser despacio. Así que nuestro voto va a ser afirmativo. Muchas gracias. Gracias, concejal Timori. Concejal Fidelio. Gracias, señor presidente. Y simplemente explicar cuál es el sentido del voto. Recién escuchaba las alocuciones y nadie puede estar en contra de que en Marcos Juárez la gente pueda acceder a un terreno, y no es el sentido del voto. La verdad es que hemos trabajado durante 8 años para que hubiera muchos loteos de Marcos Juárez. Se llevaron a cabo un montón de loteos, y eso no fue magia. Fue un trabajo junto con privados que no podían llevar a cabo las obras y se asociaron al municipio, confiaron en el municipio, cedieron las tierras y se pudieron hacer un montón de loteos para que la gente de Marcos Juárez, le importa el estrato social en el que viva, pueda acceder a un terreno. No es la atribución de este Consejo Deliberante sectorizar a la sociedad.
Nosotros tenemos que dictar normas generales para toda la sociedad. No hacer distinciones si tenés más dinero o menos dinero. Eso es una cuestión en la que no quiero caer. Todos quisiéramos que la sociedad pueda acceder a un terreno. Pero quiero recordar, en la situación en que encontramos un loteo, apenas asumimos la gestión allá por el año 2014. Un loteo que le tuvimos que llevar 9.000 camionadas de tierra para rellenarlo, porque se habían vendido las tierras, se habían cobrado cada una de las tierras y no habían hecho ninguna obra. Entonces, la verdad que me da mucha pena, porque seguramente el argumento son 8 terrenos nada más. Esto no fue magia, un trabajo durante mucho tiempo y la verdad que me parece que no es el sentido en el que nosotros creemos que hay que hacer las cosas, es una postura, pero que la gente sepa que si nosotros, ¿cómo hicimos las cosas? ¿Cómo nos diferenciamos? Sí, seguramente, como dijo el concejal de Timori, hubo personas de poder adquisitivo que accedieron a un terreno en su momento, pagando una entrega, pero también hubo otros a los que se los llamó por teléfono cuando vimos que estaban anotados en los listados y les pedimos que colaboraran con el pago total de los terrenos, porque eso iba a colaborar con hacer las obras. Obras que evidentemente había otra metodología cuando nosotros llegamos y el loteo estaba totalmente cobrado y sin una obra. Y nos tuvimos que hacer cargo. Entonces, les pido que no perdamos memoria de lo que pasó en su momento. Quizás pocos lo recuerden, por eso quiero recordarlo. Y mi voto en contra también es que me parece, y el Promuvi tiene distintos listados de los distintos loteos. En esos listados tiene gente suplente de los distintos loteos que se fueron llevando a cabo. Y acá estamos mezclando manzanas con peras. Hay gente que quedó suplente del barrio Las Lomas y acá hemos recuperado terrenos del barrio Las Lomas y se lo estamos entregando a gente que estaba de suplente en otro listado. Entonces, solamente eso. No creo que haya mucho más para agregar, señor presidente. Gracias, concejal Fidelio. Concejal Terenzano. Es que no sé, ¿quién me pide primero palabra? Concejal Terenzano. Gracias, señor presidente. Simplemente hacer una aclaración y la voy a hacer a la aclaración porque la verdad que fue un pedido personal y de todo el bloque estos cambios, porque voy a diferenciarme del concejal Fidelio. No creo que sea una discriminación, creo que la discriminación se decía anteriormente, porque había mucha gente que con los criterios que estaban no llegaba y sí se los discriminaba y no hubiesen tenido posibilidad de llegar bajo ningún término a un terreno teniendo que hacer una entrega de 6 millones de pesos como señalaba el concejal Latimore. Creo que hoy en día estos criterios son mucho más claros, a lo mejor los otros también, la verdad que no estaba dentro del Consejo Deliberante cuando funcionó el Promuvi anteriormente, pero creo que estos criterios sí le permiten a gente que antes no podía llegar, porque 6 millones de pesos en una entrega inicial no la tiene cualquiera. Y 72 cuotas, si bien creo, y esto a tono personal, que los lotes siguen siendo caros, pero me parece que no hay que escondernos en cuanto a los que se pidió y sí se nos escuchó y que se les permita construir recién a 6 años de entregado el lote, lo cual me parece que le permite también al ciudadano empezar a ahorrar para poder construir, porque hoy en día con la situación económica que está no es fácil tener 6 millones de pesos para ingresar, 300.000 pesos para una cuota y encima tener que construir. Creo que esto sí le permite a mucha gente y al revés, en vez de discriminar, lleva a que muchos ciudadanos de capaz menos monta económica puedan llegar a tener su terreno que no podían llegar de otra forma y menos a través de un privado con las condiciones que pide un privado. Así que no las discrimino, o sea, no critico las condiciones de un privado, claramente un inmobiliario las pide porque tiene la facultad para pedirlo y porque corresponde, pero creo que desde la municipalidad
sí podemos hacer esta ayuda social para que un ciudadano que no puede ir por la parte privada pueda llegar a un terreno. Y eso creo que hace más iguales a todos los ciudadanos de Marcos Juárez. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Telesani. No sé si concejal Fidelio quiere o espera que hable todo. No. Concejal Latimore. Sí, yo creo que ya fui claro cuando hablé al principio, pero quería responder algunas cosas que ha dicho el concejal Fidelio, con quien no comparto para nada su criterio y discrepo totalmente, porque discriminar no es lo que se está haciendo. Discriminar es cuando solamente se le da a un sector selecto de la sociedad la posibilidad de acceder a lotes que son de origen público. Y ahí es donde uno está discriminando. Porque quien no tiene acceso a esos lotes porque no va a poder pagarlo, no va a poder hacer la entrega inicial, termina siendo discriminado. Toda esta gente que pudo acceder en esos planes que el concejal Fidelio se llena la boca hablando, era gente pudiente. Yo lo dije en la reunión de comisión y voy a repetir las mismas palabras que dije. En otras adjudicaciones anteriores de estos 12 años de oro que está planteando el concejal Fidelio, yo una vez agarré un listado de los adjudicatarios y me dio asco ver los apellidos que habían sido adjudicados con esos lotes, porque había una gran cantidad de estos adjudicatarios que eran hijos de padres con mucho dinero, por su apellido y porque los conozco, pero claro, estos hijos no tenían nada a su nombre, entonces encuadraban dentro de los lineamientos o de los requisitos del PRONUI y le terminaron adjudicando esos lotes. A tal punto que conozco un caso puntual, obviamente no diré de quién se trata ni su apellido, pero que había sido preadjudicado y cuando hacen todos los controles del municipio, encontraron que tenía un departamento a su nombre que el padre le había comprado y por eso no pudo ser adjudicado. Ese era el criterio que se aplicaba. Ahora yo les pregunto, ¿qué es más discriminatorio? Eso donde solamente se sectorizaba y se le daba las posibilidades de acceder a quienes tenían un respaldo, o tratar de lograr que el trabajador que hace su esfuerzo pueda acceder a un lote. Eso es lo que se está obteniendo con esta ordenanza, con estos 8 lotes. Porque no se le exige entrega inicial, se le va a cobrar todo, porque dije, no hay que regalar, hay que cobrar a un valor justo, darle la facilidad, darle las posibilidades a quien quiere, a quien merece un lote. Y por otro lado, también discrepo porque no es real lo que planteé, que cuando hace 12 años recibieron la municipalidad, había loteos que no tenían ningún servicio y habían sido todos cobrados. Eso no es real, nunca ocurrió eso. Tenían la mayoría de los servicios, algunos loteos que estaban en danza, faltaban algunos otros servicios, específicamente creo que era el servicio de gas, porque había muchos condicionantes por parte de Ecogás en ese momento para dar los servicios, pero la mayoría de los servicios estaban, si no nadie podría haber construido su casa e irse a vivir ahí. Aparte, la gente no es tan tonta de pagar todos los lotes si no tiene los servicios. Evidentemente que lo que acaba de decir no es real, pero eso pasa en todos los loteos. Hoy el municipio tiene varios loteos iniciados donde han sido adjudicados y los está cobrando y faltan algunos servicios. Es lógico que eso así ocurra, pero no fue lo que usted plantea de años anteriores a los 12 años, al 2014 hacia atrás. O sea, y les aclaro una cosa. El PRONUI hace aproximadamente del año 86 que está funcionando, no recuerdo exactamente, 85-86. Ha hecho centenas de casas, y yo recuerdo en los inicios, y lo cito porque para mí es un prócer de Marcos Juárez, Henry de la Rosa, él se fijó una meta, dice, quiero erradicar, me lo dijo a mí, yo era subsecretario de la República, quiero erradicar las casas rancho de Marcos Juárez. El municipio entregó más de 1000 techos, y creo que me quedo corto, probablemente haya llegado a 1200 techos, donde le entregaban los materiales a la gente, que lo devolvían después como podía, utilizaban las chapas que tenían del techo, las apuntalaban y lo utilizaban encofrado y arriba de eso le hacían los lotes. Eso es no discriminar, porque quien no tuvo la suerte de acceder a heredar un campo, o a tener una empresa, o a poner un emprendimiento que les fue bien y tienen dinero, a lo mejor él no tuvo esa escuela, no tuvo las posibilidades de encarar un emprendimiento que lo llevara, ¿no es cierto?, a un estrato alto de la sociedad, y decidió ser un trabajador más. Y en ese momento el municipio le dio una mano para que no tuviera una casa rancho.
Entonces eso es lo que valoro, eso es no discriminar, es tratar de que todo el mundo tenga oportunidades. Si no se las da la vida, el municipio, con una sensibilidad social que sí tiene que tener el municipio, porque si no la tienen los entes públicos, ¿quién la va a tener? ¿Ustedes creen que una inmobiliaria va a tener la sensibilidad social de salir a regalar un terreno, a darle un montón de facilidades, o a ayudarle a construir un techo de material para eliminar las casas rancho? No, si no lo hace los estratos públicos, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, no lo va a hacer un privado. Entonces esa es la parte que no podemos soslayar y que no podemos olvidar, la sensibilidad social que debe tener todo estrato público. Pero repito, y levanto un poco la voz, no regalar, porque cuando se le regalan las cosas a la gente, terminan no valorándolas. Entonces, me parece muy bien esto, démosle las facilidades, se le va a dar más cuotas, se le actualiza con las cuotas UVA, eso va a tener una actualización conforme a inflación, y la gente va a tener más acceso a estos lotes. Gracias, presidente. Gracias, concejal Huich. Bueno, un poco para redondear todas estas justificaciones de por qué los votos a favor y por qué el voto en contra, ¿no? Y para que queden algunos ítems como demasiado claros en el enredo de lo que es lo largo de una ordenanza y la puntualidad de algunas letras que el público en general no ve. Son solo 8 lotes, sí, son solo 8 lotes. Hay un listado de suplentes de personas en los que no nos quisimos poner en el bolsillo de esas personas para ver si pueden acceder o no. Cuidado con la asociación de los privados, y eso que soy pro a que se haga la asociación de lo público-privado, pero que el costo-beneficio no sea tan grande para el municipio con el tema de lo que es asociarse con algunos privados, y lo digo entre comillas, porque hay que revisar ahí una larga lista de información, ¿sí? Por el contrario, creo que no se sectoriza, creo que se incluye de sobremanera. El Promuni no está desfinanciado ni se va a desfinanciar por estos 8 lotes. ¿Por qué no se pide una entrega inicial? Porque ya son lotes que se han sido desarrollados y que no se necesita esa entrega de capital. Esto aporta claridad a las personas, ¿sí? ¿Qué se da de diferente a otros loteos para que no vean que es tan significativo? Bueno, que no hay entrega inicial justamente por la no necesidad del capital, que se pide en lugar de 4 años, 6 años para el inicio de la construcción, que son 70 cuotas, ¿sí? Y bueno, nada más ni nada menos. Creo que es el inicio de una gran gesta al alcance de todos. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Huich. Concejal Fidelio. Sí, gracias, presidente. Solamente ampliar en que lo averigüé cuál era la incidencia en su momento de la gente de altos recursos, como lo que nombró el concejal Latimori, que participaba de los loteos. No era más de un 10 o un 15%. El resto era toda clase trabajadora. Trabajadora que hoy en Argentina, saber que un salario estándar ronda el $1.000.000, $1.500.000. O sea que no eran personas que tienen la vida resuelta desde lo económico y podían acceder a un terreno con nosotros. Y esta incidencia del 10 o 15% trae algo que no se ve. Trae una sociedad más homogénea. Trae barrios en donde vos tenés gente con más poder adquisitivo y menos poder adquisitivo, donde se relacionan los chicos de menos poder adquisitivo con los de más poder adquisitivo. Y eso trae una sociedad más homogénea. ¿Por qué pensar en la desigualdad? Porque desde el punto de vista de mi sentido común es generar desigualdad. En Marcos Juárez, y yo viví en uno de ellos, barrios que están aislados, durante mucho tiempo postergados, durante muchísimo tiempo postergados. Y sin embargo, hemos acercado otros barrios, se han hecho loteos cerca, se han llevado obras que en otro momento no se llevaban. Y me parece que eso es un paliativo para la postergación que tuvieron durante tanto tiempo. Era una manera de ver
a Marco Juárez en su momento, ¿no? Y creo que no escapa a la realidad de otros lugares de la Argentina, en donde se aislaba y se generaba guetos de gente ahí porque eran de esa clase social y había que dejarlos ahí. Y hoy no. Hoy en Marco Juárez hay un montón de loteos, como les digo, que va a haber gente que va a tener una casita más linda y otro una casita más humilde, pero es más homogénea. Es una sociedad más igualitaria, porque en ese lugar se hacen las obras, las mismas obras que hace el municipio, las hace tanto para uno como para otros. Entonces, esa es la mirada nuestra, cada uno tiene su mirada. Y por último, solamente decir que pido que se revisen los datos que yo di, porque la verdad es que el barrio Antonio no tenía, y si tenía hecha alguna obra, no eran las más caras, las que necesitan mayor presupuesto para hacerse. La eléctrica, la de las 9.000 toneladas de tierra, porque era un bajo, y cada una de las personas a las que le habían adjudicado un terreno le daban las 3 camionetas de tierra para que se levantara su terreno. Llegamos nosotros y todo lo que estaba sin edificar le dimos una misma superficie, porque si no después quedaba una casa más arriba, una casa más abajo, porque cada uno lo hacía a su parecer. Entonces, eso es planificar, eso es ordenar, y es la visión que tenemos nosotros. No sé si es la mejor, pero estamos convencidos que ese es el destino que le tenemos que dar y el funcionamiento. Muchas gracias. ¿Quién pidió primero? Concejal Cisneros. Bueno, en primer lugar, entiendo, concejal Fidelio, al punto, más allá de que no lo comparto, se habla de nosotros cuando en realidad este bloque va a votar en positivo y va a haber una parte del bloque que va a votar en negativo, que en este caso es usted. Me parece que hay que evitar tema de alocuciones haciendo sentido a gestiones anteriores, hablando como una campaña futura. Dejemos la cuestión de campaña política de lado, porque no me parece que estemos acá en este momento para una cuestión de campaña. No estamos en campaña en este momento, acá estamos trabajando, ¿sí? Tenemos que votar una ordenanza en la cual 8 lotes van a tener determinado importe si van a ser ofrecidos a esta lista de suplentes y después va a continuar por otra lista de suplentes. Es lo único que remitió el Poder Ejecutivo en este momento y es lo que tenemos que discutir acá. Y acá no me parece que sea una cuestión de derecha, una cuestión de izquierda, y de que acá nosotros hicimos y acá no hicimos. Están enviando esto del Poder Ejecutivo, que en este momento el intendente es Sara Majorel, persona a la cual se le debería, como dijo usted en aquel momento, agradecer por haberse bajado de campaña y dado el paso libre al señor Pedro de la Rosa. ¿Sí? En primer lugar. Después, tener en cuenta de, como digo, se remitió un solo proyecto del Poder Ejecutivo. Estos son 8 lotes que están ubicados en determinados barrios, con determinados metros, con un valor de mercado, el cual es totalmente real y, como digo, se puede ver desde un punto de vista de solidaridad y demás. Yo lo veo solamente sobre una cuestión de facilidad, porque está pagando a precio de mercado. Acá no se le está regalando por 5 millones de pesos un terreno a nadie. Está pagando alrededor de 22, 23, 25 millones, que es lo que se está ofreciendo en la ciudad. Y otra cosa, set inmuebles que se están ofreciendo por la cantidad de casas en venta, que es otro tema que tenemos que tener en cuenta y que solucionaremos en otra circunstancia y debatiremos. No hagamos de esto una campaña política. Vengamos a trabajar, resolvamos sobre este proyecto y procedamos a votar. Muchas gracias. Concejal Witch. Gracias, señor presidente. Bueno, no solo coincido con lo que dice Maite, sino que también invito al concejal Fidelio por todos sus dichos, que respeto y lo comparto. El 27 va a estar el sorteo. Hay que ver la cara de la gente a la que se le va a sortear con este argumento. Y en la locución anterior, donde se habla de comparar pera con manzana, exactamente esa es la diferencia. Esto es un hecho de no asistencialismo, por favor, que quede claro. Acá no se está regalando absolutamente nada. Nadie está haciendo asistencialismo. Y las peras con manzanas, justamente es lo que dice ahora en su segunda justificación, que la sociedad se mezcle, que las obras es para todos. Entonces, bueno, justamente hay que verle la cara al listado de las personas que tenemos acá el día 27, diciéndole por qué no pueden acceder a un automibó, a una elevación, a un colegio. No estamos en campaña,
coincido totalmente, y pensemos a futuro, en lo poco que nos queda de estar en este recinto, en que el Promuvi sea casas, no solo lotes a futuro. La municipalidad no es una inmobiliaria. El Promuvi tiene el espíritu social, ¿sí? Y no de regalar ni de hacer asistencialismo. Así que bueno, con esto termino. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Ruiz. Concejal Fidel. Sí, solamente es que cuando, creo que en la primera locución hice referencia a mi participación en 8 años de gobierno, y cuando me hacía referencia a nosotros, hacía referencia a eso, y también agregar que yo no vine acá a hacer campaña, vine a plantear mi postura, y si eso ustedes lo interpretan de esa manera, es una cuestión de ustedes. Si plantean un punto de vista distinto, es estar en campaña, me parece que no están entendiendo mi mensaje, solamente eso. Es una manera de gestionar. Es una manera de gestionar, nada más. Mi diferencia es a la hora de gestionar. Y solamente eso, espero no haber, creo que no he faltado respeto a nadie, solamente he dado mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias, concejal Fidel. Sí, concejal Serafín. Bueno, para terminar un poquito con todo este tema, valoro todas las alocuciones, cada cual con su postura. Me pongo en el lugar de estos 40 vecinos que habían dado todo por perdido quizás, y ahora tienen una oportunidad. Entonces reivindico esto. Como vecina de Marcos Juárez, es una lista de 40 personas que ya habían sido sorteadas, quizás habían perdido la oportunidad y ahora la tienen. No nos pongamos en el bolsillo de los vecinos. Ellos sabrán si pueden aceptar estas condiciones o no. Eso solamente, señor presidente, y gracias. Gracias, concejal Serafín. Si me permiten, voy a hacer alguna generalidad de los efectos de entender por qué llegamos acá. Me parece que va a ser saludable. Yo creo que en el devenir de los años, porque estamos hablando ya de 12 años de un mismo ciclo político, en eso quiero dejar claro que venimos gobernando el mismo signo político estos últimos 3 periodos. Creo que el Promuvi ha producido un cambio en el sentido de cómo llevar adelante las políticas de la compra y la adquisición de terrenos para que nuestros ciudadanos puedan tener su casa. Esto debido a que lamentablemente tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial prácticamente se han retirado de lo que antes existía, que eran los barrios que podían acceder distintas clases sociales, y bueno, tuvo que el municipio, como tantas otras cosas, tener que empezar a hacerse cargo. Yo creo que esto es una respuesta a un pedido que venía no solo siendo por una parte de los sectores de aquí del Consejo Deliberante, sino también de muchos vecinos, y por eso existe Don Julio. O sea, Don Julio fue la consecuencia de que se fueron satisfaciendo de alguna manera con todos los loteos que se hicieron, muchas demandas que había de un gran sector de la sociedad, pero siempre nos iba quedando aquel sector que no podía llegar a tener la misma posibilidad. Entonces llegamos a esta instancia donde me parece que con mucha claridad la Intendente Sara Majorel presenta el programa Don Julio, se aprueba desde aquí, y en esta instancia, en estos lotes, creo que viene a sumar a ese pedido que teníamos de muchas familias que quedaban sin la posibilidad de acceso. Entonces, creo que como para ver el vaso más lleno que vacío, creo que estamos dando respuesta a eso. Y bueno, después podemos tener interpretaciones como nos parezca, pero creo que el objetivo de esto, el Departamento Ejecutivo junto con la nueva Comisión de Promuvi, entendió que era sumar a los 29 lotes que ya están determinados para el Don Julio, estos 8 que quedaron sin poderse emplear. Así que me parece, y lo vemos saludable, por eso vamos a votarlo favorablemente.
solamente como para aclarar de por qué llegamos a esta instancia. Digo, no es porque se nos ocurrió o porque se le ocurrió ahora a la intendente hacerlo o al nuevo promundo hacerlo, sino porque también era un reclamo de muchos sectores que no llegaban a esa cuota o a esa entrega y bueno, me parece saludable que sea así. Muy bien, si no hay más cuestiones para aclarar, entonces vamos a llamar al despacho el proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo autorizando a vender 8 lotes de propiedad municipal ubicados en los distintos sectores de la ciudad. Aquellos concejales que estemos por la afirmativa, levantamos nuestra mano derecha. 8 votos afirmativos. Aquellos concejales que estén por la negativa, levantar su mano derecha. 1 voto negativo. Queda aprobado entonces el proyecto número 4. Muy bien, no sé si hay algún otro tema que tratar. Viendo que no, siendo las 13 y casi 10 minutos, damos por finalizada la sesión ordinaria del día 16 de julio de 2026. Gracias a todos por su presencia.